Bienvenido al versus jurídico del canal Legacal. Tenemos por un lado la omisión propia y por otro la omisión impropia. La omisión propia es conocida también como omisión propia, simple o pura, mientras que la omisión impropia es conocida como comisión por omisión. En primer lugar, cuando hablamos de la omisión propia, simple o pura, se trata de dejar de cumplir un mandato general. En esencia, es un desacato o desobediencia a la ley. En cambio, cuando hablamos de la omisión impropia o comisión por omisión, se deja de cumplir un deber especial, no general, que le corresponde a quien tiene la posición de garantía y terminamos infringiendo una norma prohibitiva, pues se termina provocando a partir de la omisión un resultado prohibido. En segundo lugar, cuando hablamos de la omisión propia, omisión simple o omisión pura, se afecta una norma de mandato, mientras que cuando hablamos de una omisión impropia o de una comisión por omisión, estamos afectando una norma de mandato especial, que normalmente es de fuente extrapenal, y a su vez también estamos afectando una norma prohibitiva. En tercer lugar, la omisión propia, omisión simple o omisión pura se consuma con la mera actividad o mera desobediencia, mientras que la omisión impropia o comisión por omisión se aplica a delitos de resultado prohibido, que están provocados estos resultados por la omisión. En cuarto lugar, cuando hablamos de la omisión propia, omisión simple o omisión pura, no se cumple con un deber de hacer. En el caso de la omisión impropia o comisión por omisión, se afecta deberes de aseguramiento, salvamento, asunción o neutralización de justamente resultados prohibidos. Y finalmente, cuando hablamos de la omisión propia, simple o pura, tiene sus propios elementos descritos en la parte especial del Código Penal, pues tienen un reconocimiento autónomo con su nomen juris en diversas formas: la omisión a la asistencia familiar, la omisión de socorro, la omisión de reportar operaciones sospechosas. En cambio, cuando hablamos de la omisión impropia, comisión por omisión, pues no tiene elementos propios, sino que tenemos que concordar el Código Penal en la parte general que recoge la omisión impropia o comisión por omisión con los elementos de imputación objetiva y subjetiva de tipos de resultado a los que se atribuye esta forma básica de comportamiento. En conclusión, tenemos entonces dos categorías que, si bien se basan en normas de infracción de un deber, de un mandato, en un lado tenemos la omisión propia, que corresponde a un mandato general, la omisión impropia, que corresponde a un mandato o deber especial, que solo tienen aquellos que deben cumplir la posición de garantía. Por otro lado, cuando hablamos de la omisión propia, simple o pura, se termina castigando un comportamiento de mera desobediencia de la ley, de mero desacato de la norma, de mera actividad, mientras que en la omisión impropia o comisión por omisión se termina aplicando a figuras de resultado prohibido, figuras donde vamos a necesitar un efecto dañino o de menoscabo del bien jurídico para poder sancionar. Y finalmente tenemos que la omisión propia, simple o pura, tiene un nomen juris, un reconocimiento autónomo en diversas fórmulas del Código Penal, como se ha señalado en los ejemplos, mientras que la omisión impropia o comisión por omisión se aplica a categorías de resultado prohibido, en donde tendrá que complementarse las exigencias de la omisión impropia con las exigencias de imputación objetiva y subjetiva del tipo penal atribuido. Gracias, nos vemos entonces en una siguiente entrega.